Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida al estudio de la lección número 7 de menores, la cual tiene como título Mi nuevo prójimo. Vamos, estudiemos juntos. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27, y dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El mensaje de esta lección nos dice que cuando amamos a Dios, Él nos ayuda a amar a nuestro prójimo. Y hablaremos acerca de comunidad, porque reflejamos el amor de Dios en nuestras relaciones. Los objetivos que esperamos alcanzar con esta lección son: saber que los cristianos responden a las necesidades humanas sin tomar en cuenta la raza, idioma o religión. Sentir interés por el bienestar de todas las personas. Responder ayudando a su prójimo. Antes de iniciar con nuestro estudio, te invitamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos ayudes a reflejar tu amor para con todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un día un doctor de la ley preguntó a Jesús qué debía hacer para obtener la vida eterna. Jesús le preguntó qué estaba escrito en la ley. El doctor de la ley contestó que debía amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Jesús asintió. El doctor de la ley respondió con otra pregunta: ¿Quién es mi prójimo? Jesús le contestó con una parábola. Un viajero fue atacado por los ladrones. Dos ciudadanos importantes pasaron cerca de él sin ayudarlo. Alguien de una cultura diferente pasó por donde estaba y lo ayudó hasta que se recuperó. Cuando Jesús preguntó quién había actuado como prójimo, el doctor de la ley respondió: el que mostró misericordia. Esta lección trata sobre la comunidad. En nuestra vida diaria pasamos junto a muchas personas diferentes. Algunas son adineradas, otros son pobres, otras son de diferente raza o cultura. Vivimos en un mundo que se encierra diariamente. Los progresos tecnológicos unidos a la escasez de recursos de alimentos y minerales nos llevan a depender de los demás. Jesús sabía que siempre necesitaríamos de los demás. Como cristianos, se nos llama a alcanzar a los que están en necesidad sin tomar en cuenta la raza, el idioma ni la religión. Cuando vivimos conforme a este llamado, Dios sonríe. Él se complace con aquellos que demuestran su amor por Él sirviendo a los demás. ¿Conoces a alguien que se ha mudado a tu vecindario y que no parece encajar en el mismo? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Algunos de tus compañeros de la escuela se visten en forma diferente a ti? ¿Cómo los tratas? En uno de sus relatos, Jesús nos dio una definición completamente diferente de la palabra prójimo. Jesús estaba sentado en la ladera de una colina mientras enseñaba. Como de costumbre, diferentes personas lo escuchaban. Algunos acudieron porque Él les transmitía esperanza, otros vinieron porque los ayudaba a entender el amor de Dios, otros vinieron porque tenían dudas respecto a Él y deseaban ponerlo a prueba. Ese día había un abogado en medio de los oyentes. Era alguien que deseaba poner a prueba a Jesús, por lo que preguntó: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús, que podía leer el corazón de aquel abogado, contestó su pregunta con otra interrogante que deseaba que todos oyeran y entendieran. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? El abogado sonrió ampliamente y dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Has contestado correctamente, respondió Jesús. Haz eso y vivirás. Lucas 10, 25 al 38. El abogado no deseaba que la conversación concluyera tan pronto, por lo que pensó en otra posibilidad. ¿Pero quién es mi prójimo?, dijo para probar a Jesús. El maestro contempló el gentío y comenzó a relatar una de sus historias. A la gente le encantaba que él relatara historias. Por otro lado, algunos se incomodaban porque él no estaba dispuesto a discutir con ellos respecto a la ley. Un hombre se dirigía de Jerusalén a Jericó. Como viajaba solo, un grupo de ladrones consideró que era una víctima fácil para provecho de ellos. Lo agarraron, le quitaron la ropa, lo golpearon y se llevaron todas sus posesiones, dejándolo como muerto a un lado del camino. Un sacerdote pasó por el mismo lugar.
Vio al hombre que parecía estar muerto a un lado del camino. Rápidamente se pasó al otro lado para simular que no había visto. Después de un rato, un levita pasó por el lado del herido. Al verlo, cruzó al otro lado del camino con el fin de no contaminarse. Finalmente llegó un samaritano en un burro. El samaritano se detuvo sintiendo compasión, sin tomar en cuenta que también podría ser atacado. Lo único que pensaba era que aquella persona que estaba tirada al lado del camino necesitaba su ayuda. Utilizó vino y aceite y un pedazo de tela para curar las heridas del moribundo lo mejor que pudo. Luego, cuidadosamente lo colocó en su burro y se dirigió a Jericó. Al llegar al primer mesón entró y colocó al herido en una cama para pasar allí la noche. A la mañana siguiente, después de asegurarse de que el herido estaba descansado, el samaritano le dio algo de dinero al dueño del mesón. Por favor, cuide usted de este hombre, tenga este depósito. Si usted gasta algo más, se lo pagaré a mi regreso. En aquel momento Jesús interrumpió su narración para contemplar los rostros de la gente que estaba a su alrededor. Luego miró a su interlocutor. ¿Cuál de aquellos tres piensa usted que era el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones?, preguntó. El hombre guardó silencio por un minuto. No le había gustado que Jesús convirtiera al samaritano en el héroe de su relato, ya que los judíos consideraban a los samaritanos como racialmente inferiores, e inferiores respecto a su religión. No eran verdaderos judíos. ¿Por qué Jesús habría hecho de los religiosos como él los malos de la historia? El abogado ni siquiera deseaba pronunciar la palabra samaritano, por lo que respondió el que se compadeció de él. Jesús sonrió. El especialista en la ley había contestado su propia pregunta. Anda entonces y haz tú lo mismo, dijo Jesús. Lucas 10, 29 al 37. El abogado se marchó con una expresión de perplejidad en el rostro. Sin polémica ni discusiones, Jesús había enseñado a sus seguidores que debían tratar con bondad y misericordia a toda persona necesitada, sin importar el color de su piel, cuán inteligentes sean, qué idioma hablen o incluso cómo olieran. Cualquier necesitado era el prójimo de ellos. Los protagonistas de cualquier acto bondadoso no siempre serán las personas religiosas. En ocasiones, el mejor ejemplo nos llega a través de un despreciado samaritano que supo cómo amar. Ahora repasemos nuestro versículo de memoria. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Muchas gracias por dejarnos un mensajito en el video pasado. Nos alegra mucho saber de ti y de que estudiemos la misma lección. Les mandamos saludos a Ana Alcira Landaverde, a Aixa del Distrito Vallarta de la Iglesia Betel, a Dara Valeria Carranza Solano, a su mamá Emilce, a Freddy y a Alanis, a Lili Díaz y al Ministerio Infantil de San Isidro Canovanas, Rico. También saludamos a la directora y maestra de niños, Plácida Luz Adames Heredia, en la Iglesia Luz de Osama, en República Dominicana, a las maestras Naifi Rodríguez, a Celeste Adames, a Mayra de la Rosa y a Argentina Pérez, y también a los chicos cumpleañeros, a Ezequiel Peguero y a Eva Mariluz Vargas Adames, y también al resto de los niños y niñas. A Sabina Yuli Suárez Estrada, a Ángel Said Suárez Estrada, a Hanna Isabela y a su hermano Juan Carlos, a Miriam, a Paola, a su hermana Sofía y Leslie, a Eulalio, a Esmeralda, a Abigail y a su hermano David Gustavo. Muchos saludos para Génesis, a Camila, a Alejandro, a Pablo, a Carla, a Lian, a Dayana, a Sofía y a su maestra Irene de la Iglesia de Panamá Viejo en Panamá, que les ama y siempre están en su corazón. A Sara Rivera Alcudia, a Carmen Hernández de Washington, D.C., a Link Yanay Gómez, a Elías GB, a Yureimi y a su maestro Elías de la Iglesia de Tlacotepec en Puebla, a Candy de la Iglesia Nueva Chontalpa en Tabasco, México, a la maestra Consuelo Vázquez de la Iglesia de Vista Spanish, a Antonella Castilla de Venezuela, Tucani. También saludamos a Teresa Rosas y a los menores de la Iglesia Villas del Campo en Tijuana, Baja California, a Noemí de las Chuapas, Veracruz, a Claudia Domínguez, a Sadid Palacios, a Grungedier 87 de Ciudad de México, a Carla Álvarez, a Carlos Alejandro y a su amigo Juanito y a Pedrito de la Iglesia de Matamoros, Tamaulipas, a Debraim C. de Monterrey, Nuevo León, México, a Lucas de Villahermosa, Tabasco, a Deimi Cerón de Playa del Carmen.
Muchos saludos para Óscar Eduardo de Copainalá, Chiapas, y a sus primos de Quintana Roo. A Lucía Olán de Emiliano Zapata, Tabasco. A Scott Wilton y a Ariana Carey de la Iglesia del Sur en San Luis Potosí. A Orlando Gómez de la Iglesia de los Olivos de Gaira, Santa Marta. A Luz Dalia Lerma Giraldo de Colombia. A Angelina Guadalupe García. A Gusano del Monte. A Floritulia Martínez de Oaxaca. También saludamos a Lili Hernández Cruz, a Alba Catherine Hipólito Hernández y a Kimberly Alexa Hipólito Hernández de la Iglesia Cedros de Ciudad Acuña, Coahuila. Y por último a la maestra Caro, a Isaac Edu, a Andrea, a Renata, a Jesús, a Julio, a Eder, a Barbie, a Brittany, a Vania y a Kevin del Departamento de Menores de Ciudad Madero, en Tamaulipas. Que Dios les bendiga. Hemos preparado unas actividades para que puedas repasar la lección. Puedes encontrar los enlaces en la descripción de este video. Mándanos un mensaje en la sección de comentarios y dinos tu nombre, de dónde eres y cómo te fue en las actividades. Te invitamos a suscribirte al canal. Toca la campanita para activar las notificaciones y comparte este video en tus redes sociales. Que Dios te bendiga y te guarde.